se encuentra en esta porción de las Escrituras tan maravillosa, Juan 17. Y llamo su atención en el versículo 15. Juan 17, 15. Dice la palabra del Señor así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Amén. Otra vez, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Amén. El otro día, reflexionando en casa en cuanto a nuestra situación como iglesia, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, el Señor me volvió a recordar esta porción de las Escrituras y me volvió a recordar lo tremendamente expuestos que estamos a todo aquello que Dios aborrece y que tanto nos perjudica. El Señor me hacía ver una vez más lo tremendamente expuestos que estamos como individuos, como iglesia, como creyentes, y lo perjudicial, lo peligroso que es esta continua exposición a aquello que Dios aborrece y a aquello que tanto nos perjudica, lo cual en muchas ocasiones, por no tomar las medidas apropiadas, nos encontramos en situaciones adversas, difíciles, pecaminosas, situaciones que Dios no le agrada, que se reflejan y se manifiestan en decadencia como individuo, como familia, como iglesia. Y estas dificultades son numerosas. Podríamos tirarnos toda la tarde hablando de decenas de dificultades, comenzando en dificultades que podemos encontrar y exposiciones de lo malo que podemos encontrar en nuestro propio hogar, entornos familiares difíciles, con casas divididas entre cristianos convertidos y personas que no conocen al Señor, matrimonios separados, divididos por la fe, hombres o mujeres que se exponen a diario a la dificultad de vivir con un cónyuge que no conoce ni quiere caminar por los caminos del Señor. Estamos expuestos a diario a todo eso. Padres cristianos que ven cómo sus hijos van creciendo y aún no han tomado la determinación de arrepentirse, aún el Señor no los miró, y ven cómo se van haciendo mayores y tienen que lidiar con esa dificultad de ser padres de hijos adolescentes que quieren ir por lugares que Dios no le agrada, y nos vemos expuestos, seducidos, tentados en una delgada línea que podemos cruzar y caer en esa tentación. Estamos expuestos de continuo, muchos padres, yo lo sé de buena mano que así están, siguiendo por el trabajo, de continuo expuestos a un entorno laboral que no es apropiado. Me he encontrado con casos, con personas que estaban bien y su entorno laboral lo han llevado a descuidarse, a empezar a hablar cosas que no corresponden, a empezar a frecuentar sitios que no son correctos y apartarse poco a poco del Señor por la sobreexposición por el lugar en el cual trabaja, o seducido por el mal, por aquellas personas que son autónomas y tienen sus propios negocios, tentados para que las ventas sean mejores por medios de la mentira y de vender lo ilícito. Cada día, cuando salimos a la calle, expuestos al mal de una manera extrema y descarada. Cada esquina, cada escaparate, cada reclamo para el ocio, las personas, sus formas de hablar, sus formas de vestir, todo es una herramienta para hacernos caer, para llevarnos de continuo al mal. Pero es que sin salir de casa estamos expuestos. La televisión es un nido de veneno que nos contamina, las redes sociales aún peor, y no se nos olvide nuestra propia persona sin necesidad de nada. Encerrados a oscuras somos un peligro si no estamos en las manos del Señor. Amén. En definitiva, el cristiano, al igual que el resto, estamos expuestos de continuo al mal de una manera absoluta, y no por ser creyentes esto ha dejado de existir.
Y esto lo que hace es que permea, impregna nuestras vidas, alejándonos de su presencia y en consecuencia de la voluntad divina. Es por eso mismo que en este tiempo de sobreexposición, sumado al descuido por la lejanía que en estos meses por diversas causas estamos sufriendo, se manifiesta en nuestras vidas de una manera evidente y es lo que estamos viendo y experimentando. Falta de celo, indiferencia, dejadez, descuido, falta de presencia. La cuestión es qué podemos hacer ante tal evidente e inevitable situación por la sobreexposición de lo malo. En primer lugar, como todo, aprendemos mucho de la manera incorrecta a la hora de afrontar una u otra situación, y esta no es la excepción. En ocasiones esta situación se afronta de una manera incorrecta. Algunos la afrontan de la peor manera que existe, con la excusa. O sea, como soy del mundo, soy de carne y tengo que vivir, tengo que adaptarme al mundo en el cual vivo, por tanto es normal que viva expuesto y mezclado con todo esto. Obviamente hay personas que lo hacen de una manera desmedida, participando de todo lo que les sale al paso porque son inconversos confesos. Pero otros lo hacen creyendo que es lo adecuado, alejándose de lo obvio y de lo altamente pecaminoso, pero relacionándose y participando de lo cotidiano y de lo que más o menos el mundo entiende por habitual y por no dañino. Vemos a cristianos acudiendo a conciertos, playas multitudinarias, festividades de todo tipo, de todo entorno cultural, formas de vestir como las del mundo y cosas semejantes a estas, las cuales poco a poco nos llegamos a volver indolentes por la sobreexposición a lo que se entiende en el mundo por cotidiano y no dañino, y es completamente perjudicial y pecaminoso para el creyente. Esto es a tal grado que incluso hay iglesias y pastores no solo que lo practican, sino que lo fomentan. Hay pastores que no sabes si es un pastor o un cantante de heavy metal, por sus maneras de hablar, de expresarse y apariencia. ¿Y qué dicen? No podemos cerrarnos las puertas, es su excusa. Debemos ser accesibles, no puedes ponerte y que la gente crea que no. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Tú tienes que ser diferente y atraer con esa diferencia. Amén. Porque la diferencia es que somos como Cristo, y ser como Cristo es ser diferente a todo lo que el mundo es. Amén. Otros lo afrontan de la medida más lógica. Claro que sí, si el mundo es el problema, me apartaré del mundo. De ahí que encontramos a sus monjes y a la construcción de sus monasterios, alejados de la civilización, dedicados a la meditación, sin tener ningún tipo de cercanía con el mundo. Pero no hace falta irte al Tíbet para encontrar un monasterio. Tenemos a los Amish, que tampoco están tan lejos, y ahí están practicando su religión, apartado de todo el mundo, a tal grado que ni usan ni practican y se aprovechan de la tecnología que va surgiendo porque entienden que es del mundo y así ellos lo entienden y lo practican. O simplemente gente normal y común, pero que tienen el mismo patrón. Se alejan de todo, se apartan y se aíslan de todo porque así entienden que es la única manera de poder vivir una vida de Dios. Pero ya como todos sabrán, lo que vamos a decir ahora, ninguna de estas posturas es la apropiada, sino que nos enseña cuál es la manera inapropiada de afrontar esta situación. Nuestro propio texto de referencia nos da la solución apropiada para esta dificultad de ser creyentes y al mismo tiempo vivir en un mundo lleno de impiedad y de pecado, que si no nos protegemos nos vemos en las situaciones en las cuales nos vemos. Nos encontramos con la oración en nuestro texto de referencia más maravillosa que podemos ver en las Escrituras. Una oración en la boca de Jesús dirigiendo a su Padre Celestial, y eso trata Juan 17, en su etapa final a su ministerio. Empieza a orar al Señor, alza su voz, y en esta oración Jesús comienza a interceder por los suyos. No por todos, por los suyos. Pero qué manera de interceder. Amén. Y es entonces cuando nos encontramos con nuestro texto de referencia en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén.
En esta expresión y su contexto encontramos la respuesta al planteamiento y nuestra incógnita de hoy. ¿Cómo podemos vivir en un mundo lleno de maldad siendo cristianos? ¿Cómo podemos quedar menos expuestos a todo esto? Lo primero que vemos es que Jesús afirma no solo que el mundo es pecaminoso, cosa que está implícita en todo lo que habla, sino que el mundo nos aborrecerá como creyentes. O sea, no solo te topas con lo malo, sino que lo malo va en contra de tu persona. El versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo aborrece al cristiano porque el cristiano no es del mundo. Por tanto, sabemos que el mundo nos aborrecerá, sabemos el por qué nos aborrece, porque no somos de este mundo. El versículo 16 lo reafirma: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en este contexto nos encontramos con la solución de su súplica, en la súplica a su Padre: no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí está la clave de todo, y nuevamente tiene que ver con la estabilidad y equilibrio del espíritu en consonancia con las Escrituras en la boca de Jesús. Por un lado, tenemos que entender que es imposible irnos del mundo porque somos seres humanos. Nacimos, vivimos, nos desarrollamos y morimos en este lugar. Y es en este lugar donde debemos vivir y servir al Señor en obediencia y solicitud. Por tanto, no se trata de alejarse del lugar, sino alejarse del mal del lugar. Vivir en este mundo, pero no participar del mal que el mundo ofrece. ¿Y cómo lo podemos hacer? Jesús nos da la respuesta en la continuidad de su oración. El versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. He aquí Dios poniendo la solución: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo por medio de la obediencia a la palabra podemos estar en el mundo sin contaminarnos del mal del mundo. Noten que utiliza la palabra santifícalos, o sea, lo que es lo mismo. Jesús habla al Padre: no te pido que los quites del mundo, porque es normal que no los puedes quitar del mundo, porque tienen que desarrollarse y servir en este mundo, pero te pido que los apartes del mal. ¿Cómo? Santifícalos, apártalos con tu verdad. Amén, amén. Que vivan en el mundo, pero apartados por medio de la verdad, que es la Escritura. Tu palabra es verdad. Por tanto, el mandamiento es nuestra seguridad en cuanto a estar en el mundo sin contaminarnos del mal del mundo. Cuando uno vive bajo esos parámetros bíblicos, es como si se le pusiera un traje que lo aísla y lo protege del exterior. Un traje que te protege de la contaminación de lo externo. ¿Quién no ha visto a estos hombres y mujeres, los cuales debido a sus trabajos extremos se exponen en infinidad y a infinidad de peligros, pero lo hacen protegiéndose con ciertas vestimientas para poder desarrollar la labor extrema que practican y ejercen? ¿Ustedes han visto alguna vez un artificiero que desconecta bombas? No va así. Va completamente vestido como si fuera un astronauta para poder ejercer su labor, ya que si la bomba estalla seguramente muera, pero quizá pues igual sobreviva. O estos científicos que tratan productos de alto riesgo, que trabajan con virus o se exponen a radioactividad para poder afrontar catástrofes que ocurren en centrales nucleares, etc. O hace poco, todos los hemos visto, nos hemos cansado de verlo en las noticias, estos trajes, estos EPIs les llamaban, ¿no? Estos trajes aislantes de los médicos y los enfermeros, los sanitarios en general, que se tenían que poner porque tenían que exponerse a ciertos virus, y por medio de estos trajes quedaban aislados de lo malo. Estaban con lo malo, pero separados de lo malo. ¿Entienden esto? Todos
todos estos vivían y viven expuestos y sin posibilidad de apartarse del mal. No pueden apartarse del peligro, sino lidiar con él con la debida precaución. Ellos no se pueden permitir el lujo de no estar. No pueden no estar. Si ellos no están, ¿cómo atenderían las necesidades de los demás? ¿Qué haría si un médico no estuviera expuesto a enfermarse? Y aunque sea con guantes tocar sangres con el VIH o cosas semejantes, tienen que estar. ¿Cómo un científico no va a tratar con los virus que como se haga un agujero en el traje se contamina y muere? Está con lo malo, pero separado de lo malo, porque es necesario en medio de lo malo. Con lo malo, separado y necesario. De la misma manera nosotros como cristianos debemos estar en el mundo lidiando con lo que hay, porque el mundo necesita a la iglesia. Amén. Amén. Pero apartada del mal. Amén. El mundo no necesita una iglesia expuesta, a una iglesia en el mundo, pero apartada del mal del mundo, aislada del mal del mundo. ¿Cuántas veces hemos visto en las Escrituras esto? De continuo vemos hombres que, a pesar de estar en un mundo hostil, permanecían aislados, vestidos de obediencia. Y por medio de la vestimenta de la obediencia, aunque están expuestos, no se contaminan. Y ahí tenemos a Noé. Toda una generación, toda la humanidad fue sepultada bajo las aguas, exceptuando a uno, aquel que vivía justamente. ¡Uno! Y su familia, en consecuencia, porque su cabeza era recta. Uno expuesto a toda la maldad del mundo. Sin embargo, a Noé no le afectó lo que había alrededor. Estaba impermeable de lo ajeno porque vivía en obediencia. ¿O qué hay de Lot? En esa ciudad que fue calcinada con fuego desde el cielo, eternamente destruida por su mal perverso que tenía, Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Lot era justo en medio de ese lugar. No le afectó, no se le pegó a la carne el mal que tenía alrededor. ¿Cuántos se acuerdan de cómo estaba protegido con el traje de la obediencia José en Egipto? No era el cetro de gobernador, ni las vestimentas egipcias lo que protegían a José, sino la obediencia y la presencia en consecuencia. Es por eso que aunque quisieron seducirle, José estaba revestido. Y las seducciones de la mujer de Potifar se quedaban en el traje y no llegaban a su carne. Es por eso que en medio de maldad, de una amalgama de maldad, José permanecía íntegro delante de su Padre celestial. Pues nosotros, tal cual ellos, debemos tener la misma conducta y vivir vestidos con el mismo traje de obediencia. Pero para eso necesitamos una disciplina necesaria, continua y constante. ¿Cómo se creen que la obediencia está en nosotros como traje? ¿Porque lo deseamos y lo imaginamos? ¿Porque le hemos dicho sí a Dios y sí, la palabra es mi vida? No. Se necesita en primera instancia unas cualidades, una disciplina continua que tiene que ver con estar pegado a la voluntad divina, a la presencia divina. Uno no puede calzarse con la obediencia o ponerse los guantes del mandamiento si no tiene relación con el Padre del mandamiento. ¿Cómo quieres salir a la calle vestido de obediencia si somos incapaces de entrar al lugar donde se nos viste?
En esa intimidad de nuestra habitación, en oración con el Padre Celestial, es en donde nos viste la ropa primera. Lo primero que se nos pone es en su presencia. Es la primera vestimenta, sin ella no podemos ponernos el resto. Pero tenemos que seguir vistiéndonos por medio del estudio continuado de las Escrituras y de la lectura continua. Sabemos más de cualquier cosa que de la palabra de Dios. Nos hablas de cualquier personaje de ficción y se nos viene al momento la historia, el nombre, el apellido, la vestimenta y el episodio. Y sin embargo no nos acordamos dónde están los libros de la Biblia. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Sabes más de novelas que de mi palabra. Nos conocemos las alineaciones perfectas de los equipos de fútbol y no sabemos el nombre de los apóstoles. ¿Cómo vamos a salir vestidos como corresponde? Es imposible, mis hermanos. A veces parece que no nos lo hayamos creído. La asistencia a la congregación, viniendo con solicitud, prestando total atención a lo que desde el púlpito se enseña. No un sermón y ya está. El otro día me compartían, y esto ya me lo han compartido de continuo, de que ya no hay preguntas, inquietudes. Parece ser que termina el culto y se ha terminado el mensaje, lo que se ha dicho. Obviamente para el que lo ministra es frustrante, pero lo que me preocupa como pastor y como ministro de su palabra es que no haga el efecto necesario en la congregación, en la persona, y que el sermón solo dude no más allá del sermón, más allá de la puerta, sino que en cuanto se diga amén el sermón se olvide. Ya hemos pasado mañana otro culto. Y no se lleve el sermón a casa, a estudiarlo, a meditarlo, para poder revestirnos, vestirnos con ese traje que hace que el pecado, el mal del mundo no penetre en nuestra carne, en nuestra sangre, en nuestra alma. La comunión con los hermanos, como decíamos antes, por 59 veces dice los unos a los otros en el Nuevo Testamento. Estamos diseñados para convivir, porque nos necesitamos. Hoy creo que un hermano decía hierro a hierro, ¿cómo es ese texto? Se afila, se agudiza. Necesitamos estar de continuo juntos, porque yo contigo y tú conmigo nos afilamos mutuamente y nos seguimos perfeccionando y el traje cada vez es mejor. Amén. Solo es entonces que saldremos a este mundo contaminado, vestidos con los ropajes apropiados, para no contaminarnos de su maldad. Y la utilización continua de estos ropajes de santidad, los cuales nos aíslan de todo lo pecaminoso, nos ayudan no solo en lo personal, no solo en lo familiar, sino también a nivel congregacional. Amén. Amén. Si tú estás protegido de fuera, vienes aquí protegido y puedes proteger. Amén, amén. Si vienes contaminado de fuera, el virus entra. Verdad. Si venimos cada uno con cierta contaminación, bueno, no es mucho, tengo una raja en este traje, tengo una abertura en la pierna, tengo, bueno, poquito a poco, no ha entrado mucho, pero imagínense la catástrofe si cada uno de nosotros entrara físicamente, médicamente, con un poquito de un virus letal de cada cual. A la semana moriríamos. Pues más peligroso que el virus es el pecado. Amén. Amén. Es la desgana, es el descuido. Tenemos que estar alerta como congregación y entender que no solo nos afecta a nosotros mismos, que es lo más importante, porque como hemos dicho al principio del culto, si no me miro por mí en un contexto positivo, en un contexto bueno de arrepentirme, de examinarme y de rectificar, ¿qué puedo hacer más? Pero mirándome por mí mismo, arreglándome a mí, aportaré a nivel congregacional, porque cada uno de ustedes es una piedra que Dios ha querido poner aquí, que encaja perfectamente en su edificio y que todos juntos sostienen esta obra. Amén. Amén. ¿La obra la sostiene Dios? Claro que sí. Es Dios quien levanta y derriba, por supuesto, pero Dios ha diseñado que su obra se mantenga o se caiga en base a la disciplina de cada cual. Amén. Ustedes
¿Usted cree que Dios va a sustentar algo que nosotros por nuestra negligencia descuidamos? No, jamás. Por eso tenemos que estar alerta y no permitir que el maligno y el mal deposite algo en nosotros. Hacer como Cristo. Ustedes saben que al final que nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, verso 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, pero dice, y nada tiene en mí. Amén. Vivir de esta manera para que podamos hacer como Cristo y decir como Él: ha venido un montón de cosas a mi vida, pero nada han puesto en mí. Porque he sido disciplinado con la obediencia, disciplinado con mi rutina diaria en mi casa, en cuanto a mis labores como creyente. He sido cuidadoso en cuanto a lo que puedo ver, lo que puedo tocar, dónde puedo estar. Y me he cuidado de proteger la debilidad de mi carne. Todas estas cosas son necesarias para que no haya grietas en nuestro vestido, para que no contaminemos nuestra vida y para que crezcamos como congregación. Amén. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Amén. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios te ha dado la capacidad de vivir en un mundo en caos y, sin embargo, tú permanecer en santidad. Amén. Ese es el milagro. Amén. Amén. Esa es la diferencia que tiene el cristianismo. En medio de un mundo de caos, permanecer en santidad. Por eso somos luces. Una luz en medio de la tiniebla. Amén. Oramos a esto. Amén.